Para la producción de las hamburguesas se emplearon las siguientes materias primas: la carne de res como cortadillo de sirloin y carne de res sin hueso, sal, una combinación de especias, grasa de cerdo y soya texturizada, la cual se utiliza una parte de la soya en 2 partes de agua. Con respecto a la funcionalidad de los ingredientes en las hamburguesas, como materia prima principal se tiene la carne de res, la cual es la base para las hamburguesas, que le van a dar la textura y jugosidad conforme al corte empleado para el molido. Así también se tiene la parte de grasa de cerdo, la cual va a servir sobre todo a la hora de cocinar en el sabor, la textura y la palatabilidad del alimento. La sal nos va a servir como un potenciador de sabor, y en el caso de las especies van a ser sazonadores y van a aportar aspectos sensoriales como el aroma, la coloración y el sabor característico del producto. Y en lo que respecta a la soya texturizada, este tiene el fin de reducir contenido cárnico, sirve como un relleno, un sustituto, y también va a incrementar niveles de proteínas. Así también esta soya texturizada a la hora de la cocción de las hamburguesas, el tratamiento que se va a emplear va a presentar una menor reducción de tamaño en lo que respecta por la absorción de la grasa. La formulación del producto se llevó a cabo en 3 tratamientos. Como testigo se utilizó 30% grasa, 70% carne y 1% de sal. Como un tratamiento 1, 30% de grasa, 70% de carne y 2% de condimento. Y como tratamiento 2, 30% grasa, 35% carne, 35% soya texturizada y 2% de condimento. El procedimiento que se siguió consistió en el molido de la materia prima, donde primero se realizó el molido de la carne de res, después de la grasa del cerdo y por último de la soya texturizada. Al realizar este paso se aseguró que cada producto molido estuviera separado para pesarlos y preparar los tratamientos. Ya con los pesos se procedió a adicionar los ingredientes de cada tratamiento, incluidos sus condimentos respectivos, para posteriormente unificar los ingredientes. Con los tratamientos listos se formaron 4 bolitas de cada mezcla de aproximadamente 125 gramos, donde se procedió a ubicar cada bolita en una formadora de hamburguesas, donde al aplanarla se moldeaban las hamburguesas de cada tratamiento en un tamaño y figura similar. Con las hamburguesas formadas se escogieron 2 hamburguesas del tratamiento, específicamente del testigo y del tratamiento 1 para almacenar en el congelador. Así también se seleccionó 2 hamburguesas de cada uno de los 3 tratamientos para cocinarlas, donde se estableció en el horno un programa establecido para hamburguesas para su calentamiento que duró aproximadamente 4 minutos. Las pruebas realizadas fueron el medir el rendimiento del peso antes y después de cocinarlas, el tomar las medidas con el vernier del diámetro de las hamburguesas antes y después de cocinarlas, y por último el medir la colorimetría antes y después de la congelación. Al analizar los rendimientos, el que se obtuvo como mayor fue el del tratamiento 2, y esto es constante a los resultados en la literatura, donde se presenta que la adición de soya texturizada aumenta la retención de grasas y agua, lo que genera que la hamburguesa después del cocimiento tenga un menor encogimiento y con ello una menor disminución del diámetro y del peso. Y estos resultados se pueden observar en el tratamiento 2. Y lo contrario sucede con el tratamiento testigo y el tratamiento 1, donde sí presentan una disminución en lo que es el diámetro de la hamburguesa y en el peso. Al probar las hamburguesas de los tratamientos, se encontró que las 3 tenían un buen sabor y textura, siendo que el tratamiento 2 en la literatura por la adición de la soya se le relaciona que puede afectar la jugosidad, disminuir lo que es el sabor cárnico y hasta puede generar una textura corriosa, solo que durante la elaboración de este tratamiento 2 no se encontraron estas características en las hamburguesas.
En cuanto a la coloración, el principal cambio que se identifica es que después de una semana se empieza a tornar con una coloración amarillenta en ambas hamburguesas, sin presentar cambios en luminosidad y tonalidad roja. Esto se asemeja a lo encontrado en la literatura, donde se presenta que con la congelación se puede tornar marrón al cambiar de la oximioglobina se oxide a metamioglobina, siendo que esta tonalidad amarillenta encontrada puede ser el inicio de este cambio en la oximioglobina en las hamburguesas. En cuestión de nutrición, el producto es una buena fuente de proteína por ser un producto cárnico, donde aparte con la adición de la soya se incrementa en el tratamiento 2 la proteína. Con respecto a la norma 051, las hamburguesas requieren de 2 sellos, el de exceso de sodio y exceso de calorías. El costo general para la elaboración de los 3 tratamientos, donde cada tratamiento fue de 500 gramos, fue de 211.13. Al comparar con un producto comercial, se encuentran semejanzas en la declaración nutrimental al ser un alimento rico en proteínas y la presencia de un sello con exceso de sodio. En cuanto al costo, este es mayor ya que presenta una mayor unidad de producto. Las hamburguesas, al ser ricas en nutrientes, son propensas a contener bacterias patógenas como el E. coli, la salmonella y Listeria monocytogenes. Por eso el Departamento de Industrias Primarias recomienda cocinar las hamburguesas hasta asegurar que la temperatura interna es de al menos 71 centígrados para evitar la presencia de estos microorganismos patógenos. Se puede concluir que ante los 3 tratamientos formulados de las hamburguesas presentaban un buen rendimiento, pero sobre todo el adicionado con soya texturizada, ya que fue el que después de la cocción presentó un menor encogimiento. Así también, con el análisis de la coloración, se encontró que durante la semana de almacenamiento se tornaron a una coloración amarillenta, esto debido a este cambio de pigmentos. Así también, en cuanto a los precios, estos fueron un poco más baratos a los reportados en los productos comerciales, siendo el que se adicionó soya el más barato, y todos estos precios son sobre los 500 gramos de cada tratamiento que se hizo de las hamburguesas. En cuanto al aspecto sensorial, las 3 tuvieron un buen agrado, sobre todo haciendo hincapié en la que se añadió soya, ya que en la literatura se marca como que hay un desagrado ante esta adición al sabor que presenta, pero en este caso al degustarlas sí hay un pequeño cambio con la adición, pero aún así entre la combinación de la grasa y el sabor de la carne se sigue apreciando este sabor relativamente tradicional que tiene una hamburguesa.